Hola, un saludo para todos ustedes en el amor de Dios, para cada uno de los hermanos adventistas del séptimo día. Para usted, mi amigo, que no es adventista del séptimo día, bienvenido. Esperamos que este mensaje nos ayude a todos. ¿Dónde comenzó el pecado? Cuando hacemos esta pregunta regularmente la respuesta que obtenemos es en el huerto del Edén, con Adán y Eva. Pero no, el pecado comenzó en el cielo. La Biblia nos hace algunas menciones de en quién comenzó y más o menos cuál fue el motivo o qué fue lo que llevó a alguien en el cielo a rebelarse. Isaías 14, Ezequiel 28 y veremos también algunos textos del Nuevo Testamento. Pero vamos a leer Ezequiel capítulo 28, los versículos 13 en adelante. Y aquí encontraremos unas respuestas bien claras en cuanto a qué fue lo que pasó, en quién se originó el pecado. Dice el texto bíblico: En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por eso yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con toda claridad, mis hermanos, la Biblia nos dice aquí que el pecado se originó en un querubín en el cielo. Los querubines son unos ángeles con un rango especial, y en uno de estos es que entró el mal. Es un misterio cómo es que en un lugar de tanta armonía, un lugar donde reina la paz, donde reina la comprensión, entre el mal de esa manera. No lo podemos explicar, porque es algo que no tiene una explicación posible. ¿Cómo llega el mal? Pero aquí encontramos con toda claridad que un ser que ha sido creado esplendoroso, hermoso, lleno de sabiduría, un día, dice el versículo 15, que era perfecto, pero un día pecó, se halló en él maldad. Quiero compartirles a ustedes una lectura del libro Primeros Escritos en la página 145. Aquí encontramos un comentario muy ilustrativo en cuanto a lo que pasó. ¿Cómo es que Satanás cae? ¿Cómo es que Lucifer se convierte en Satanás? Recuerden, en el Nuevo Testamento, este ángel fue expulsado. Apocalipsis 12 habla de una batalla en el cielo y de la expulsión de Satanás y sus ángeles. Y saben ustedes que el Señor Jesús, hablando de este acontecimiento, allá en Juan 12, versículos 31 y 32, dice claramente que sería echado fuera. Él lo llama allí el príncipe de este mundo, dice, y sería echado fuera. ¿Cuándo fue echado fuera? ¿O cuándo este ser fue vencido definitivamente? En la cruz de Calvario. Cuando dice Jesús en el versículo 32 de Juan 12,
cuando yo fuere levantado a todos atraeré a mí mismo. Fue en la cruz donde Él le venció. Y allí se selló su destino. Ya no podía seguir de alguna manera representando al hombre como lo hizo durante esos años, esos miles de años, porque Adán le había entregado su reinado a este enemigo. Pero ahora Jesús lo recupera y recuperándolo, este es echado fuera. Ya no puede volver a presentarse delante de Dios como el representante de la raza humana. Voy a leerles este comentario y le aseguro que aquí vamos a encontrar algunos detalles que no los encontramos en la palabra de Dios, pero que nos ayudan a comprender qué fue lo que pasó. Leamos. Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Pero cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre. Y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo. Hasta entonces, todo el cielo había estado en orden, armonía y perfecta sumisión al gobierno de Dios. Rebelarse contra su orden y su voluntad era el mayor pecado. Todo el cielo parecía estar en conmoción. Los ángeles fueron reunidos en compañías, teniendo cada división a su cabeza un ángel superior que la comandaba. Satanás, deseoso de exaltarse, no queriendo someterse a la autoridad de Jesús, sembraba insinuaciones contra el gobierno de Dios. Algunos de los ángeles simpatizaban con Satanás en su rebelión, y otros contendían esforzadamente por el honor y la sabiduría de Dios al dar autoridad a su Hijo. Hubo contienda entre los ángeles. Satanás y los que simpatizaban con él luchaban por reformar el gobierno de Dios. Querían escudriñar su insondable sabiduría y averiguar cuál era el propósito al ensalzar a Jesús y dotarle de tan ilimitado poder y comando. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Toda la hueste celestial fue convocada para que compareciese ante el Padre a fin de que se decidiese cada caso. Se determinó allí que Satanás fuese expulsado del cielo con todos los ángeles que se le habían unido en la rebelión. Hubo entonces guerra en el cielo. Los ángeles se empeñaron en batalla. Satanás quiso vencer al Hijo de Dios y a aquellos que se sometían a su voluntad. Pero prevalecieron los ángeles buenos y fieles, y Satanás, con sus secuaces, fue expulsado del cielo. Después que Satanás y los que cayeron con él fueron echados del cielo, y él se dio cuenta de que había perdido para siempre toda pureza y gloria de aquel lugar, se arrepintió y quiso ser reintegrado allí. Estaba dispuesto a ocupar su propio lugar o cualquier puesto que se le asignase. Pero no, el cielo no podía ser puesto en peligro. Todo el cielo podría contaminarse si se le recibía de vuelta, pues el pecado había comenzado con él y la semilla de la rebelión estaba en su fuero interno. Tanto él como sus secuaces lloraron e imploraron que se les volviese a recibir en el favor de Dios. Pero su pecado, su odio, su envidia y sus celos habían sido tan grandes que Dios no podía borrarlos.
Este pecado había de subsistir para recibir su castigo final. Cuando Satanás se dio plena cuenta de que no había posibilidad de que regresase al favor de Dios, su malicia y su odio comenzaron a manifestarse. Consultó a sus ángeles y trazó un plan para seguir obrando contra el gobierno de Dios. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto, Satanás estaba haciendo planes para destruirlos. De ningún modo podía verse privada de su felicidad esa pareja dichosa si obedecía a Dios. Satanás no podía ejercer su poder contra ella a menos que primero desobedeciesen a Dios y perdiesen su derecho al favor divino. Había que idear algún plan para inducirlos a desobedecer a fin de que incurriesen en la desaprobación de Dios y fuesen puestos bajo la influencia más directa de Satanás y sus ángeles. Se decidió que Satanás asumiría otra forma y manifestaría interés en el hombre. Tenía que hacerle insinuaciones contra la veracidad de Dios y crear dudas acerca de si Dios quería decir precisamente lo que decía. Luego, incitar la curiosidad de la pareja e inducirla a tratar de inmiscuirse en los planes insondables de Dios, es decir, cometer el mismo pecado del cual Satanás se había hecho culpable, y razonar acerca de la causa de sus restricciones con respecto al árbol del conocimiento. Esperamos, mis hermanos, que nos ayude estas reflexiones sobre estos temas tan importantes. Fíjense ustedes, y para hacer un breve comentario final, que cuando Satanás fue expulsado, dice la escritora, que él allí se dio cuenta de lo que había perdido y quiso que fuese reintegrado. Pero cuando no se hizo, su odio se vio en todo su esplendor. ¿Qué quiere decir? Que no estaba verdaderamente arrepentido, que lo que él estaba era preocupado por lo que había perdido. Había perdido un lugar donde había sido exaltado. Esa exaltación ahora había caído. Estaba ahora en una posición totalmente baja en cuanto a lo que él había tenido antes. Y eso era lo que lo preocupaba. Pero no tenía ningún deseo de someterse a la voluntad de Dios. En una escala menor, eso pasa entre los seres humanos. No queremos someternos. Se nos hace difícil someternos a la autoridad divina. Se nos hace difícil someternos a aquellos que están tal vez por encima de nosotros. Y los miramos con celos. Mi hermano querido, cuidémonos de que esa semilla no nazca en nuestro corazón. Que estemos siempre sometidos a la voluntad de Dios. Sometidos a la voluntad de Dios, estaremos sometidos también a todo lo demás. Estaremos sumisos a nuestros líderes, a quienes nos dirigen, sumisos a que tenemos un orden establecido. Y así estaremos preparados para un día estar en la presencia de Dios. No nos va a ser extraño estar sometidos bajo la dirección del Todopoderoso. Que Dios te bendiga. Esperamos que sea de ayuda esta reflexión y usted la comparta con sus contactos. Paz de Cristo para usted.